alguno de los presentes no se encuentra en la lista de matriculados, porque tengo 32 estudiantes. La primera clase asistieron 26. O sea, y en el Classroom he puesto los correos de los estudiantes que aparecen en Zoom como matriculados. Es posible que haya de repente algún matriculado que todavía no aparece en el Zoom. Yo, profesor Álvarez Alvarado, todavía está en el proceso de rectificación y recién va a aparecer en mi matrícula. Ya, con razón, había estudiantes que necesitaban permiso para entrar. Entonces, a través del WhatsApp, tu compañero delegado envías tu correo institucional para añadirte en la lista. Sí, profesor, gracias. Ok. A ver, por favor, me confirman si están viendo algo en la pantalla. ¿Ha habido algún cambio? Sí, profesor. Ok, perfecto. Vamos a empezar entonces. Entonces, empezamos entonces con la primera clase. Vamos a hablar sobre las ligaduras y coordenadas generalizadas. La palabra ligaduras es, bueno, algo que se relaciona con la palabra restricción. O sea, cada sistema mecánico que vamos a describir en el futuro va a tener ciertas restricciones. Entonces, restricciones va a ser sinónimo de ligaduras. Okay, recordemos entonces que hasta el momento, digamos, sí seguimos con la línea de los cursos que ustedes hasta ahora han desarrollado, inclusive mecánica clásica 1, lo que hemos desarrollado en todo este tiempo es lo que se conoce como la mecánica newtoniana. Y en él desarrollamos varios modelos de cómo describimos la naturaleza, ¿no? Y uno de los primeros modelos que se utiliza son el modelo de una partícula, o sea, son puntos materiales, en el que cada partícula pues va a seguir una ecuación de movimiento, el cual es determinada por la segunda ley de Newton. Entonces, ahí tenemos entonces la fórmula 1.1 es la segunda ley de Newton. Ahí tenemos la masa de una partícula. Entonces el subíndice, recuerden acá el subíndice, a diferencia de lo que escribimos normalmente, pues se refiere a una partícula. O sea, aquí tenemos un sinnúmero de partículas. Si solamente escribiésemos para una sola partícula, pues solamente hubiese escrito masa, aceleración, igual fuerza resultante. Y a la derecha solamente hubiesen tenido un término. Pues acá estamos considerando entonces que tenemos un sistema que está formado por muchas partículas en general. Entonces, el primer término en la fórmula, recuerden, que tiene un superíndice, en realidad no es superíndice, sino una marca que dice EX, es la fuerza externa, fuerza externa. Y el segundo término, que aparece con el símbolo de sumatoria, se refiere entonces a las fuerzas internas. Entonces, puede ser que las partículas contenidas en un sistema pues interaccionen entre sí, ¿cierto?
y se tenga lo que se conoce como fuerzas internas. Entonces, en el caso de n partículas, lo que vamos a obtener como resultado es un sistema acoplado de un número de ecuaciones diferenciales, que en este caso pues sería 3n, 3 grados de libertad para cada una de ellas, y esta ecuación diferencial es de segundo orden. Y como es de segundo orden, vamos a necesitar entonces dos condiciones iniciales como mínimo para cada una de las partículas. Entonces, un número grande de condiciones iniciales. Pero, como es sabido, los sistemas físicos comunes, típicos, requieren obviamente de un número tal vez menor, si es que hacemos ciertas, digamos, restricciones al movimiento de un sistema. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos una máquina, la cual físicamente está constituida por un número infinito de partículas, ¿cierto? Pero digamos que ese sistema, que nosotros vamos a denominar como máquina, lo vamos a caracterizar por su movimiento mecánico, por una sola variable. En este caso, debido a la conformación de este sistema, de repente solamente vamos a necesitar saber el ángulo, ¿no? Cómo cambia ese ángulo. Entonces, todas aquellas fuerzas y tensiones que van a estar presentes en este sistema, digamos, en general, no la tenemos que saber. Pero lo que sí podemos observar es que todas ellas van a limitar, restringir, ¿cierto?, el movimiento de nuestro sistema. Estas restricciones pueden ser de carácter geométrico. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de restricciones, los movimientos de las partículas o del sistema, en este caso siempre vamos a suponer que es un sistema mecánico, por lo tanto macroscópico, va a tener ciertas características, ¿no? En este caso vamos a ver que el movimiento va a ser repetitivo, circular. Entonces, eso nos permite, pues, reducir drásticamente el número de ecuaciones que necesitaríamos para describir este sistema. Entonces, el tipo de restricciones o constricciones, ¿cierto?, va a reducir el número de variables, en este caso el número de ecuaciones que tengamos que resolver. Ahora, un caso muy importante se refiere a las fuerzas internas. En la fórmula que ustedes han visto, ¿cierto?, el segundo término en la fórmula 1, en muchos casos simplemente no va a existir, porque todas las fuerzas, todas las partículas entre sí que conforman el sistema, pues simplemente se van a anular entre sí. ¿Okay? Y obviamente que pues la segunda ley de Newton la conocemos así como masa por aceleración es igual a la fuerza resultante y no le prestamos atención a la parte de las fuerzas internas.
Una de las primeras definiciones que nosotros vamos a tener que guardar en nuestra memoria es de las ligaduras, como habíamos empezado la clase. Las restricciones o ligaduras, entonces, recordemos, son condiciones que limitan el libre movimiento de las partículas de un sistema físico. Ahora, las fuerzas de ligadura o restricción son aquellas fuerzas que hacen que estas restricciones impidan, pues, el movimiento libre de las partículas. Entonces, al momento de nosotros describir un sistema mecánico, vamos a tener los siguientes puntos a resolver. Las fuerzas de restricción en general van a ser desconocidas. Solo podemos atinar a describir algunas fuerzas en el momento en que somos capaces de poder realizar el DCL. Entonces, en el DCL podemos identificar las fuerzas que actúan sobre el sistema. Y de ahí, obviamente, lo que se hace en ese tipo de problemas es simplificar, ¿no? Simplificar el estudio de ese sistema. Y se obvian muchas otras que consideramos no importantes. Entonces, en la segunda ley de Newton, las ecuaciones que en general vienen acopladas, digamos, no se logra escribir de manera completa y solamente pues escribimos lo que es, digamos, humanamente posible reconocer. Entonces, digamos que es una forma simple de observar el movimiento, condicionado solamente a aquellas fuerzas que somos capaces de ubicar y describirlas. Entonces, ahí surge un dilema. En algún momento, o bajo ciertas condiciones, aquellas fuerzas que no logramos distinguir están presentes en forma, bueno, digamos, explícita o no, jugarán un rol importante en la descripción del movimiento. Entonces, ese planteamiento obviamente surgió, bueno, en aquellos años en los que pues, se empezó a describir los movimientos utilizando ya las ecuaciones diferenciales, principalmente en segundo grado, o sea, la ecuación de Newton de movimiento. ¿Cierto? Entonces, esta idea obviamente rondaba en la cabeza de los físicos y de ahí es que nace pues la versión que se conoce como el formalismo de Lagrange de la mecánica clásica, en el cual no se plantea, digamos, la necesidad de tener que hacer el DCL para resolver, digamos, la ecuación de movimiento de un sistema mecánico. Entonces, vamos a ver que para el desarrollo de este formalismo, uno de los conceptos, digamos, importantes, viene a ser el de las coordenadas de las partículas. Recordemos que el vector posición, si utilizamos coordenadas cartesianas, va a quedar totalmente determinada si conocemos los tres componentes, ¿no? X, Y y Z de cada una de las partículas. Entonces, estas coordenadas, como ya vimos en
en el proceso de la resolución de los problemas que hemos tenido en los diferentes cursos, ¿cierto? Va a tener, digamos, un problema de independencia, vamos a decir así, debido a la presencia de fuerzas de reacción. Estas fuerzas de reacción hacen entonces que las coordenadas no sean pues independientes una respecto de las otras. Ok, entonces lo que normalmente hacemos o hacíamos, ¿cierto? Es encontrar de repente otra manera de escribir sin necesidad de tener que utilizar explícitamente el vector posición a través de sus componentes y tranquilamente podíamos resolver problemas como el del péndulo simple, todos ustedes conocen que ahí se puede resolver utilizando obviamente el vector posición de la masa que cuelga en uno de los extremos de la cuerda. Pero lo que normalmente recurrimos es al ángulo, ¿no? Hacemos, digamos, una transformación, ¿cierto? Y en lugar de tener que describir a través de X y Y, lo hacemos a través del ángulo de desviación con respecto a la vertical. Entonces, en ese caso, la ecuación de movimiento se escribe, pues, entonces, en función de el ángulo. Entonces, ese ángulo, en ese caso, se conoce como coordenada generalizada. Entonces, estas coordenadas generalizadas, que muchas veces no necesariamente van a tener un significado físico como el que tienen los componentes del vector posición, en este caso sería longitudes, ¿cierto? En centímetros o metros, van a tener entonces, digamos, otro tipo de dimensiones que muchas veces pues pueden ser de diferente naturaleza, como por ejemplo los radianes. Pero digamos, la ventaja es que pues con el uso de estas coordenadas generalizadas podemos nosotros simplificar el análisis de nuestro sistema. Ahora, como les había mencionado, las ligaduras o restricciones que nosotros vamos a encontrar en los sistemas mecánicos, en todo, van a jugar un rol muy importante cuando nos dispongamos a resolver las ecuaciones de movimiento. Y por ende, es a veces necesario hacer una clasificación de estas ligaduras que nos van a permitir, como ya les mencioné, simplificar la solución de los problemas. Entonces, una de las primeras vamos a denominarlas así, ligaduras o restricciones holonómicas o holónomas, también hay la palabra, sí, holonómicas, holónomas, ¿okay? Estas, o por ellas, se entienden entonces las conexiones entre las coordenadas de las partículas y posiblemente incluso el tiempo de la siguiente manera. O sea, va a haber entonces una relación entre los componentes de los vectores posición de las partículas de nuestro sistema, incluido el tiempo, que recordemos en la mecánica newtoniana, el tiempo es un parámetro absoluto, y va a tener esta
fórmula sencilla, o sea, una función f, ¿cierto? ¿Cuál va a ser igual? A 0. Vamos a ver algunos ejemplos, obviamente, de esta fórmula 1.2. ¿Ok? Y dentro de las ligaduras holónomas, van a haber ligaduras holónomas, esclerónomas o escleronómicas, ¿ok? Si bien es cierto, estas son palabras que tradicionalmente se utilizan, se han venido utilizando, no es invento mío, es simplemente una cuestión histórica. Entonces, ojo, holónomas, entonces va a haber entonces una función, esa función va a depender de los vectores posición y el tiempo, el cual se le ha aumentado una palabra de esclerónomas o escleronómicas, ¿ok? Y esclero viene de algo que está paralizado, entonces es porque la variable t, o sea, el tiempo, es igual a c. Eso quiere decir que estas ligaduras no dependen de manera explícita, ojo, explícita, del parámetro tiempo. Profe, disculpe, Sí. no se logra ver el cambio de PPT. Eso es lo que al inicio les mencioné si había algún cambio. A ver. Porque es un problema, no sé si es del Meet. Bueno, voy a cambiar entonces, sé que eso es lo que está preocupado, que es raro que no haya tenido ese problema. Voy a dejar de presentar y voy a presentar con pantalla completa. Ok, bueno, en la segunda ley de Newton para un sistema de partículas en general se escribe como la fórmula 1.1. Ahí tienen entonces la expresión de las fuerzas externas y las fuerzas internas. Como había mencionado, en la gran mayoría de problemas que ustedes suelen resolver, pues generalmente el segundo término a la derecha básicamente es nula. A menos que pues observemos, digamos, problemas como el problema de los dos cuerpos, y el sistema del que estaba hablando, que puede en realidad estar constituido por un gran número de partículas, pero que ese sistema se puede reducir a solamente escribir una solución, que en este caso vendría a ser el ángulo phi como función del tiempo. Para escribir, por ejemplo, este sistema que más o menos modela pues cómo trabaja un vástago, ¿no? O una fuerza que es obviamente interna, que está aplicada de tal manera que ese sistema se mueve de manera periódica. Entonces, habíamos dicho que muchas de las fuerzas se simplifican, simplemente se obvian y solamente tomamos en cuenta aquellas que, digamos, definen de una manera casi completa el movimiento de este sistema mecánico. Pero no siempre va a ser así, hay algunas fuerzas que van a estar presentes que simplemente no la podemos observar por su naturaleza, o sea, ya sea por el gran número
elementos que participan y surgía pues la duda de que si ese sistema estaba completamente caracterizado sin tomar en cuenta las fuerzas de reacción principalmente, que son los más difíciles de detectar. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos un DCL. Entonces, la idea del formalismo de Lagrange pues, contempla eso, que no tengamos la necesidad de tener que hacer un DSL para poder resolver las ecuaciones de movimiento. Les había mencionado que nosotros habíamos introducido ciertas definiciones que acá lo vamos a volver a recalcar. Las restricciones o ligaduras, entonces, había mencionado que son condiciones que limitan el libre movimiento de las partículas de un sistema físico. Estas condiciones que limitan pueden ser también estrictamente de carácter geométrico. Luego, las fuerzas de ligadura o restricción, fuerzas de ligaduras, entonces son aquellas fuerzas que hacen que estas restricciones impidan el movimiento libre de las partículas. Y por lo tanto, en la descripción de un sistema mecánico surgen dos problemas profundos. Primero, las fuerzas de restricción son en general, como ya les mencioné, desconocidas. Para algunos modelos en el cual se simplifica bastante, obviamente, y son aquellos problemas que ustedes han empezado a resolver en física 1 y 2, entonces se simplifica bastante. Y obviamente, pues se considera solo aquellas fuerzas que podemos dibujar en el DCL. ¿Ok? Entonces, ese es... Y otro de los problemas que surge es acerca de las coordenadas, porque generalmente empezamos nosotros resolviendo con el vector posición, desplazamiento, recuerden, vector de desplazamiento, de ahí viene velocidad media o velocidad promedio y todos los conceptos que salen. Están basados básicamente pues, en las coordenadas de las partículas. Estas coordenadas, recordemos, vector posición, queda definido por los componentes X, Y y Z de las partículas. Pero ya les había mencionado, por ejemplo, el caso del péndulo simple, modelo muy importante, el cual usualmente nosotros pues lo resolvemos en función del ángulo de desviación respecto a la vertical. Entonces aquí el rol de coordenadas lo hace, digamos así, el ángulo. Entonces, el ángulo está en radianes y pues lo primero que nos fijamos es que pues, si hablamos de coordenadas, ¿por qué no tiene dimensiones de longitud? O sea, centímetros y metros. En este caso, pues el ángulo es radianes. Entonces, lo que hacíamos de manera tácita es que pues simplemente en lugar de tener que resolver una ecuación de movimiento en dos dimensiones, en el plano, péndulo simple, lo podemos resolver con una sola ecuación. Y la variable en juego es el ángulo. Entonces, ¿qué viene a ser esa variable, ¿no? Con respecto a las coordenadas de posición de la masa que cuelga en un extremo de ese péndulo simple? ¿No? Entonces, a ese tipo de variables que se introducen, que simplifican el análisis del movimiento, pues se le conoce como coordenadas generalizadas. Entonces, las coordenadas generalizadas van a jugar un rol muy importante y como su nombre dice, generalizadas, entonces implica que pues van a tener significados y naturalezas totalmente diferentes a las que nosotros estábamos acostumbrados como coordenadas que nos indicaban la posición de una partícula o un sistema. Ahora estábamos hablando de la clasificación de estas ligaduras. Las ligaduras
pueden entonces clasificar en lo siguiente. Ligaduras holónomas son aquellas que satisfacen esta, vamos a decir, esta relación o esta ecuación. Entonces quiere decir que ahí vamos a tener una relación que va a haber entre las coordenadas de las partículas y el tiempo. De alguna manera van a estar relacionadas. Y a partir del cual podemos, pues, despejar una o varias coordenadas, ¿no? Y solo quedarnos con un número menor a la cantidad total de coordenadas que podemos utilizar en la descripción de un sistema. Ahora, ustedes están viendo que esa función f minúscula, que tiene un subíndice, letras griegas, tiene variables R1, R2 y así sucesivamente, coma t, el tiempo. Entonces van a haber funciones en el cual el tiempo no va a estar presente de manera explícita. ¿Okay? Entonces a esas ligaduras se les va a conocer como ligaduras holónomas, esclerónomas. ¿Okay? Y acá en la relación 1.3 ustedes pueden ver qué significa que no dependan explícitamente del tiempo. Simplemente, si ustedes aplican una derivada parcial con respecto al tiempo, les tiene que salir igual a 0. Y aquí, permítanme hacer un cambio en el nombre, por holónomas, ¿ok? Holónomas igual acá. Ok, ahí están entonces las definiciones de lo que nosotros conocemos como ligaduras holónomas. Y una subclase sería ligaduras holónomas esclerónomas. Y aquí vamos con algunos ejemplos. Este es una mancuerna. Okay, acá entonces, ¿cuál sería la restricción? M1 no se puede mover libremente, tampoco M2, porque van a estar de alguna manera restringidos en su movimiento. Entonces, la restricción acá se refiere entonces a la distancia que va a ser constante entre las dos masas M1 y M2. ¿Cómo lo expresamos esa condición o esa restricción? Pues si tengo las coordenadas de M1 y M2 respectivamente, entonces establece esta relación. X1 menos X2 al cuadrado, Y1 menos Y2 al cuadrado, Z1 menos Z2 al cuadrado. Eso va a ser igual a L al cuadrado. En este caso, ustedes pueden ver de manera explícita que no participa el tiempo. Luego tenemos, por ejemplo, el modelo de cuerpo rígido. Ojo, modelo. Un cuerpo rígido, entonces, se caracteriza porque, ojo, las distancias entre los elementos de este sistema son constantes. Entonces, las ligaduras o las condiciones que me especifican estas restricciones van a estar dadas por esta fórmula 1.5, en el cual, pues, RI, la posición de un elemento, y RJ, la posición de otro elevado al cuadrado, menos una función también elevada al cuadrado, va a ser igual a 0. Recordemos entonces que C y J vienen a ser
digamos, una relación que es una cosa que es constante, ¿cierto? Para cada sistema vamos a tener, pues, un, digamos, un conjunto de numeritos que van a ser constantes, y de acuerdo a eso, pues, nosotros vamos a tener un cuerpo rígido con ciertas características. Pero lo más importante acá es que esta restricción del cuerpo rígido, pues, es típico. Es el primer modelo que se nos puede ocurrir en la cabeza para poder describir lo que es un cuerpo rígido. Obviamente este modelo cambia con el pasar del tiempo, desde la primera vez que se escribe este modelo, y en el cual, pues, se establece que, pues, la distancia entre dos elementos no tiene que ser rígido, ¿no? Puede ser ligeramente, digamos, ligeramente diferente a un valor constante, ¿cierto? O periódicamente cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, colocarle una restricción del tipo de un oscilador. Entonces cambia la manera como podemos describir un cuerpo sólido, un cuerpo rígido. Entonces, este es el primer modelo que se nos pudo haber ocurrido para poder describir estos sistemas. Y acá ustedes están viendo entonces un ejemplo en el cual las funciones, la función f, aquí en la fórmula 1.2, ¿cierto? No tiene dependencia con respecto al tiempo, entonces satisface esta relación 1.3. Otro ejemplo, por ejemplo, se tiene una esfera, pues, como la Tierra, ¿no? Y sobre la cual, sobre la superficie, obviamente, de esas esferas, tenemos nuestro sistema, cuya masa es m, y mientras, pues, haya contacto, obviamente, entre nuestro sistema y la superficie, la esfera, ¿cierto? Se va a establecer esta restricción o esta ligadura. ¿Okay? Entonces, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado va a ser igual a r cuadrado. Luego tenemos las ligaduras holónomas, reónomas. Estas ligaduras, a diferencia de las que vimos al inicio, o sea, las esclerónomas, ¿okay? Esas sí van a tener una dependencia explícita del tiempo. Quiere decir que la derivada parcial de esa función f con respecto al tiempo va a ser diferente de cero. Ya no va a ser cero. ¿Ok? A ver, antes de pasar a los ejemplos, reónomo. En este caso, cuando dice partícula, se quiere decir que la persona, el objeto que está en el ascensor, digamos, no nos interesa básicamente la forma o la consistencia de ese sistema, simplemente lo que queremos ver es el movimiento de ascenso o descenso. Entonces, si observamos entonces el movimiento en un ascensor,
¿cierto? A lo largo de la vertical, la altura, vamos a decir así. Entonces, la partícula solo puede moverse libremente dentro del plano X, Y, mientras que para la coordenada Z existe una restricción o, digamos, algo que se tiene que cumplirse. En este caso, entonces, se puede imprimir este tipo de restricción, velocidad por tiempo, más una constante. Entonces, esta restricción se observa o se mantiene porque el ascensor se desplaza hacia arriba con velocidad constante. Ojo, muy importante, velocidad constante. Entonces, esta es la figurita que está tratando de buscar. Entonces, aquí tenemos una partícula de masa m en un plano en el cual, pues, podemos observar que la partícula, si ese sistema estuviese solo contemplase el movimiento de m, entonces el movimiento sería solamente horizontal, pero recordemos pues que acá todo nuestro sistema, ojo, todo nuestro sistema se está moviendo hacia arriba, ascensor. Entonces, a ver, solamente déjenme XZ, no sé si ustedes se han percatado, es XZ ahí. Entonces, el ascensor se mueve con velocidad constante, pero la masa mínima se está desplazando hacia la derecha. Entonces, la variable z, fíjense, tiene una dependencia explícita respecto al tiempo. Otro ejemplo, que a veces no le prestamos atención, pues, porque nosotros vemos el movimiento de una masa que resbala por un plano inclinado, pero acá se está introduciendo una variante. El ángulo del plano inclinado es variable, se va a cambiar. Entonces, acá, fíjense, entonces, phi, que usualmente nosotros consideramos constante, el ángulo de inclinación, pues acá el ángulo de inclinación está cambiando con el tiempo. Y este es, entonces, por ejemplo, una ligadura de tipo holónoma-reónoma, y la cual se puede expresar matemáticamente de esta manera. Entonces voy a cambiar este reónoma, holónoma, reónoma. Ok, entonces aquí tenemos esta ligadura, entonces, que tiene una dependencia explícita del tiempo. Si el ángulo fuese constante, entonces simplemente z entre x sería la tangente del ángulo, ¿correcto? Eso es lo que usualmente solíamos resolver. Entonces, una cosa importante, estas ligaduras holónomas reducen, ojo, reducen el número de grados de libertad. Entonces, un sistema que tiene n partículas sin restricciones, ojo, no existe restricción, entonces va a tener 3n grados de libertad. Pero en cuanto las ligaduras estén presentes, ese número de grados de libertad, ¿cierto?, van a disminuir. ¿En cuánto? Pues eso va a depender
obviamente, de cómo constituye ese sistema. Entonces, si nosotros el número de grados de libertad le asignamos a la variable S mayúscula, entonces va a ser 3n menos P, ¿cierto? P va a ser el número de restricciones, pues que nosotros impongamos a nuestro sistema. Entonces, como ustedes han podido experimentar en los cursos que han antecedido a Mecánica Clásica 2, lo que hacíamos nosotros no era ver cuántos grados de libertad tiene el sistema, simplemente, pues, después de poder realizar el DCL y ver que el movimiento, por ejemplo, es a través de un plano inclinado con un ángulo fijo. Entonces, automáticamente nosotros lo que decíamos es que construíamos nuestro sistema de coordenadas paralelo al plano inclinado, ¿cierto? Y perpendicular al plano inclinado. Y el sistema se reducía a una sola dimensión. Entonces, de manera tácita nosotros teníamos en cuenta entonces algunas restricciones del problema, ¿no? Entonces, no nos preocupábamos de tratar de reducir el grado de libertad, porque eso lo hacíamos de manera automática. ¿Ok? Entonces, un rol muy importante, entonces aquí lo juegan las coordenadas generalizadas. Ojo que las coordenadas generalizadas, para no tener que confundir con los componentes del vector posición en coordenadas cartesianas, se utiliza la letra Q con los subíndices, ¿no? Para indicar que estas son las coordenadas generalizadas. Esas coordenadas generalizadas que nosotros, ojo que también lo hemos utilizado en la resolución de problemas, automáticamente son aquellas pues que las que nosotros ya la utilizamos. Entonces, para un cuerpo que resbala sobre un plano inclinado con un ángulo fijo, pues solo quedaba una, la coordenada que era paralela al plano inclinado. En ese caso, entonces, teníamos una coordenada generalizada que, bueno, usualmente nosotros lo designamos con la letra X. ¿Cómo lo designemos? Ahora ya no es importante, pero sí, esa era una coordenada generalizada. Ahora, estas coordenadas generalizadas van a cumplir dos condiciones. Una es que la configuración actual del sistema físico, una vez ya, digamos, que le hemos asignado la coordenada generalizada, estas van entonces a estar caracterizadas por estas nuevas coordenadas, que nosotros ahora lo vamos a denominar como coordenadas generales. Y obviamente que nosotros conocemos la relación que existe entre esa coordenada generalizada y las que usualmente solemos utilizar, que son los componentes del vector posición. Entonces, en el caso del plano inclinado, ustedes tranquilamente podían relacionar la altura, ¿no?, del plano inclinado con la distancia, por ejemplo, que recorre el cuerpo al resbalarse, con fricción, etc. Entonces, nosotros podíamos establecer ese nexo. Entonces, ese nexo lo vamos a conocer como fórmulas de transformación. O sea, son aquellas fórmulas que me permiten establecer entonces la relación entre coordenadas generalizadas y las
coordenadas del vector posición. La segunda característica de las coordenadas generalizadas es que estas son independientes entre sí. Esto es muy importante porque si no son independientes quiere decir que pues no hemos reducido al número correcto de coordenadas generalizadas para un sistema. Entonces, esto en el lenguaje matemático significa pues que existe una función f, cuyas variables son q1, q2 y así sucesivamente, incluido el tiempo, es igual a 0. Entonces, respecto a las coordenadas generalizadas, surge ahora algunos conceptos importantes que nosotros vamos a tener que manejar. Entonces, uno de estos conceptos es el espacio de configuración. El espacio de configuración se entiende como el espacio dimensional, en este caso S mayúscula, de acuerdo a grados de libertad, que se extiende por las coordenadas generalizadas Q1, Q2 hasta Qs. Cada punto del espacio de configuración o vector también, algunos lo vamos a ver como vector de configuración, lo vamos a definir de la siguiente manera. Recordemos, y eso ustedes probablemente lo hayan experimentado al leer un libro de física, muchas veces se omite la flechita para indicar que es un vector. Entonces, recordemos que aquí vamos a designar como vector con letra en negrita, como el que estamos observando en la fórmula 1.12, o en su defecto, si es que se puede, vamos a dibujar una flechita encima de la letra. Ahí tienen entonces un vector que para poder deslindar con el vector posición, simplemente vamos a escribir como vector de configuración. Otro concepto importante es las velocidades generalizadas. Entonces vamos a añadirle la palabra generalizada. Entonces, a la derivada de la coordenada general con respecto al tiempo. Y como era de esperarse, recordemos, al resolver la segunda ley de Newton, necesariamente ustedes tienen que tener sus condiciones iniciales. Dos tipos, ¿no? Posición inicial y velocidad inicial. Por lo tanto, acá también se va a considerar ambas características. Solamente que en lugar del vector posición inicial y vector velocidad inicial, bueno, van a jugar las coordenadas generalizadas y velocidades generalizadas en el momento inicial. Entonces, por el momento, obviamente, acá todavía no se ha escrito las ecuaciones de movimiento, ¿ok? Pero básicamente lo que estamos haciendo es definir algunos conceptos que nos van a permitir luego escribir estas ecuaciones de movimiento ya con total seguridad. Entonces, la manera en la que ustedes se dispongan a resolver un sistema y elijan sus coordenadas generalizadas, esa queda, digamos, a merced de ustedes. Lo único que sí se tiene que tener en cuenta es
el número S, que es el que me va a definir los grados de libertad de ese sistema. Las magnitudes que nosotros ahora conocemos como coordenadas generalizadas son arbitrarias. ¿Okay? O sea que no siguen una regla importante más que las que nosotros hemos enunciado, ¿cierto? Pero en calidad de coordenadas generalizadas se puede tomar lo que se les venga a la mente. La única cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que pues ustedes no pueden variar ese número en el proceso de la resolución de un problema. Entonces acá se especifica pues que no siempre va a coincidir con dimensión de longitud a la cual nosotros estábamos acostumbrados. ¿Okay? Entonces, claro, una de las desventajas que aquí se menciona es pues su significado físico tal vez, porque si antes podíamos describir a través de las componentes del vector posición, ahora como las coordenadas generalizadas son magnitudes que no significan longitud, entonces para nosotros es un poco extraño al inicio, oigan. Entonces, a esto se refiere como una desventaja. Ejemplos, ponemos una partícula en la superficie de una esfera. El tipo de ligadura, habíamos dicho que este es holónoma, esclerónoma. Ok, entonces, una vez que tenemos esta ligadura, entonces el número de grados de libertad, S mayúscula, habíamos dicho que en el espacio, obviamente tenemos 3 dimensiones, pero como tenemos una ligadura acá presente, entonces a 3 le quitamos 1, queda 2. Entonces, el número de grados de libertad va a ser en este caso 2. Ojo, este es de todos una esfera en el espacio tridimensional. Entonces, esos grados de libertad, que en este caso habíamos dicho 3 menos 1 es 2, entonces se refieren en este caso, para este caso concreto y la geometría que estamos observando, se refieren entonces al ángulo polar y el ángulo azimutal. ¿Okay? Entonces, el ángulo polar, Q1, el ángulo azimutal, Q2. Entonces, estas vendrían a ser las famosas coordenadas generalizadas. Ahora, ¿cuáles serían entonces las fórmulas de transformación? Las que nosotros usualmente pues conocemos como las coordenadas esféricas, ¿no? Si ustedes se recuerdan, entonces X, Y y Z, que son componentes del vector posición, va a estar relacionados entonces con las coordenadas, ojo, con las coordenadas circulares, coordenadas esféricas, que son 3, acuérdense, R, ángulo polar, ángulo azimutal, pero R acá es constante, porque estamos hablando de la superficie. Entonces, siendo R constante, solamente todos los que pueden cambiar acá es el ángulo polar y azimutal respectivamente. Ojo, en la resolución de problemas, no necesariamente ustedes pues, tengan que utilizar la letra Q para indicar que es el ángulo polar, y Q1 y Q2 para el ángulo azimutal. Simplemente ustedes reconocen que pues, en calidad de coordenadas generalizadas van a ser ambos ángulos.
Otro ejemplo, el péndulo doble plano. Ok, ahí tienen su gráfico. Ok, se supone que L1 es constante, L2 también constante. Ahí tienen la masa 1, M1, M2. Entonces, ojo, si es en el plano, recordemos, para localizar M1 necesito X, Y, para localizar M2 también X, Y, en total son 4. 4 coordenadas cartesianas con las cuales yo puedo escribir este sistema. Porque ya de hecho hay una restricción, ¿no? Que como es en el plano, entonces ya Z es constante. Entonces, obviamente ahí Z de M1 y Z de M2 son dos restricciones, ¿no? Ya el problema está, digamos, redactado de tal manera que de antemano ya tenemos solo el plano. Pero siendo el plano necesitamos 4 coordenadas para determinar la posición de M1 y M2. Pero debido a que L1 y L2 es constante, pues se establece una restricción adicional, ¿cierto? Para ambos, de tal manera que al final, si consideramos el espacio tridimensional, recordemos, dos partículas, necesitamos 6. O sea, tendríamos 6 grados de libertad, pero debido a la presencia de restricciones, en primer lugar, Z1 y Z2 constantes, ya tenemos 2 restricciones. Luego, L1 es constante, ahí está la fórmula, entonces son 3, L2 constante, 4 condiciones. 6 menos 4, 2. Quiere decir que este sistema lo podemos caracterizar con la ayuda de 2 coordenadas generalizadas. Que en este caso viene a ser los ángulos de desviación respecto a la vertical, ¿no? Θ1 y θ2. Y las fórmulas de transformación en general, en un espacio tridimensional, en el plano es mucho más sencillo, ¿cierto? Ok, también vamos a encontrar entonces ligaduras o restricciones que no son holónomas. Ok, entonces esto implica, ojo, esto implica, si no son holónomas, quiere decir que estas ligaduras no van a reducir los grados de libertad. ¿Okay? Ese es lo único que hay que tener claro. Entonces, cuando son no holónomas, esto quiere decir que las restricciones no van a reducir los grados de libertad o el número de ecuaciones que ustedes tienen que resolver para nuestro sistema. Dentro de estas no holónomas, vamos a tener, por ejemplo, las ligaduras que van a ser expresadas como desigualdades. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si tenemos este sistema fijo, ojo, este sistema, si bien es cierto, es un ábaco, puede representar un cuerpo rígido. Entonces, estas cuentas, las bolitas, que son puntos materiales en este caso, realizan movimientos unidimensionales, ¿ok? Y estos no son libres, pues tienen, digamos, los extremos fijos.
Por lo tanto, las restricciones son en parte holónomas. Vamos a considerar entonces el eje horizontal X, entonces ZI va a ser constante, YI constante. Pero en parte también van a ser no holónomas, porque la posición de las cuentas van a estar comprendidas en ese rango, entre A y B. Otro ejemplo que se puede tener en cuenta es la partícula en una esfera en el campo gravitacional de la Tierra. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, la ligadura que nosotros ya sabíamos de antemano, ¿cierto? No necesariamente va a ser siempre igual a cero. O sea, va a haber un momento en que esa esferita se va a desprender de la superficie. Entonces, en este caso, se dice que esta restricción o esta ligadura va a limitar el movimiento libre de la masa, pero no puede usarse para eliminar coordenadas que no tienen, o sea, digamos, que no tienen sentido, se obvia eso. Entonces, en este caso específico, o sea, el movimiento, ¿cierto? Con esta ligadura, no va a implicar una restricción o una disminución en el grado de libertad. Antes de pasar entonces a los siguientes, no sé si acá tuve una palabra así. Acá, vamos. Otra forma que podemos ver las restricciones es en una forma diferencial, el cual no es resoluble o integrable. Estas son restricciones especiales que contienen las velocidades de las partículas. Tienen la forma general, esta es la forma más general. En el cual lo que está a la izquierda, obviamente, no se puede integrar, no representa entonces un diferencial total. Esto significa que no existe una función, vamos a decir, f mayúscula y, de tal manera que f minúscula y m sea pues la derivada parcial de f con respecto a uno de los componentes de las coordenadas de ese sistema para cualquier m. Pero si esa función existiese, entonces ese fi sería una función constante y por lo tanto el tipo de restricción o ligadura sería holónoma. ¿Okay? Tipo de holónoma.
Vamos a ver el ejemplo de una rueda que está rodando sobre una superficie rugosa. Entonces, en este caso, el movimiento del disco, cuyo radio es R mayúscula, se produce de modo que el plano del disco siempre se mantiene vertical. Entonces, este movimiento va a quedar descrito, entonces, a través de ese punto que está en contacto con la superficie en un momento dado, y los ángulos phi y teta que ustedes están observando en el gráfico. Pero, digamos así, esto va a ser posible si estas magnitudes puedan ser expresadas como función del tiempo. Entonces, la palabra acá clave aquí, rodante, implica una restricción. Entonces, básicamente se refiere a la dirección y la magnitud y la velocidad del punto de contacto con la superficie. Entonces, la magnitud, por ejemplo, en este caso, el módulo de la velocidad, ¿cierto?, va a ser expresado entonces, como R phi. Punto, ¿no? Ese punto significa derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y esa es la relación pues, que usualmente utilizamos, ¿no?, para la rapidez tangencial y la velocidad angular. La dirección va a ser perpendicular al eje de la rueda, por lo tanto, se establece este nexo. La velocidad en X, la velocidad en Y, a través de esta expresión. Entonces, una combinación de estas restricciones, pues me da, digamos, una o dos ecuaciones que me, digamos, que me dan soporte para resolver la ecuación de movimiento. Si quitamos el diferencial temporal a esas dos ecuaciones, entonces su forma diferencial es la que ustedes están observando en verde, ¿cierto? X punto simplemente va a ser dx, el dt estamos obviando, y tendríamos esta relación, ¿no?, que es, digamos, tiene una forma diferencial. Entonces dice, estas condiciones no son integrables, ya que sería necesario el conocimiento, ojo, de manera explícita, la dependencia total del tiempo de teta, la cual de antemano no está pues expresada como una condición para el problema. Entonces, para este sistema, la restricción que se traduce en la palabra rodante no me permite una reducción del número de coordenadas. Ok, entonces
Y como segundo punto vamos a ver el principio de D'Alembert, que en sí trata entonces sobre las ecuaciones de Lagrange. Y recordando entonces la primera parte de esta sesión, ¿cierto? Ahora el objetivo más urgente es el de eliminar las fuerzas de ligadura que no se conocen de manera explícita en las ecuaciones de movimiento. Esta característica entonces de la mecánica de Lagrange, que no contempla el conocimiento a priori de las fuerzas de ligadura, en contraposición al formalismo de Newton, lo vamos a basar en un principio que es conocido como el principio de D'Alembert. Primero vamos a definir un concepto, el cual ustedes lo tienen que tomar tal cual. Recuerden virtual, acuérdense virtual cuando dicen, por ejemplo, virtual presidente, o sea, todavía no es presidente, virtual presidente. El número de conteo arroja, pues, que el candidato tiene más que otro. Pues lo más probable es que si todo sigue con normalidad, pues en algún momento se le proclame como presidente, todo recién va a ser presidente, ¿no? Algo más o menos sacando de la vida diaria de nosotros. Entonces, recordemos, desplazamiento virtual. O sea, sabemos lo que es desplazamiento, pero cuando entra la palabra virtual, entonces quiere decir que este es el cambio de coordenadas de manera arbitraria, virtual, pero infinitesimal, o sea, casi nada. Debe ser compatible, ojo, con lo que mencionamos en la anterior sesión, refiriendo a las ligaduras, y se ejecutan de una manera instantánea. Ahora, esto significa que, ojo, la variación de t es igual a 0 y las magnitudes delta r sub i, que es el desplazamiento vector, no están necesariamente relacionados con el curso real del movimiento. Entonces, debemos distinguir dos tipos de desplazamiento: desplazamiento real y desplazamiento virtual. Cuando decimos desplazamiento real, quiere decir que hay un lapso de tiempo, el cual nosotros lo vamos a poner como intervalo de tiempo. Como es diferencial de RI, entonces el intervalo de tiempo también lo vamos a designar con dt. Entonces, en este intervalo de tiempo, si es un desplazamiento real, las fuerzas externas y las fuerzas de ligadura pueden cambiar. ¿Okay? Entonces, en un movimiento real infinitesimal, entonces las fuerzas y las ligaduras, o fuerzas de ligaduras, pueden cambiar. Pero, ojo, ¿por qué? Porque hay un intervalo de tiempo, dt. En cambio, en un desplazamiento virtual, por eso se utiliza el símbolo delta t, va a ser igual a 0. Entonces, el desplazamiento virtual, el cual nosotros lo estamos designando o anotándolo con delta, la letra griega delta R, es un concepto que se utiliza en la mecánica clásica, pero en el contexto del
principio del trabajo virtual. ¿Okay? Entonces vamos a desmenuzar este concepto y vamos a utilizar la siguiente definición para lo que viene después. El desplazamiento virtual, ojo, es un desplazamiento imaginario e infinitesimal que se considera, que podría ocurrir en un sistema mecánico. No ocurre, sino que podría ocurrir. Ok, entonces, acá hay que tener en cuenta las siguientes características. Dice, es infinitesimal porque se considera un desplazamiento muy pequeño, casi imperceptible. Luego, es imaginario porque no se considera como un desplazamiento real, físicamente hablando. Y por último, es compatible con las ligaduras del sistema. Eso quiere decir que se debe respetar las limitaciones y conexiones del sistema mecánico. En general, en la mecánica clásica o acción mecánica, pues así es la mecánica que llevan los físicos y los ingenieros, ¿no? En general. Entonces, el concepto de desplazamiento virtual es muy importante en el principio de trabajo virtual que vamos a ver a continuación, que se utiliza para analizar el equilibrio de sistemas mecánicos complejos. No simples, complejos, porque para los sistemas simples ya ustedes conocen una metodología, la cual pues nos ha permitido resolver sin problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el desplazamiento real? Otra vez, necesario tener en cuenta esto, es que a diferencia de un desplazamiento que ocurre físicamente, el cual nosotros solemos escribir con DR, el desplazamiento virtual no implica el paso del tiempo ni un movimiento físico real. Ahora, lo curioso es que las aplicaciones que se tienen a partir de estos conceptos es que podemos nosotros utilizarlo para el análisis de equilibrio en sistemas estáticos. Recuerden, primera, segunda condición de equilibrio. Para el estudio de fuerzas en estructuras y mecanismos, muy importante en la ingeniería. Y para la formulación de ecuaciones de movimiento en sistemas dinámicos, en el cual obviamente es difícil de contemplar las ligaduras presentes o fuerzas de reacción. Entonces veamos el principio de trabajo virtual. ¿Okay? Este principio dice, establece que la suma de los trabajos virtuales de todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema en equilibrio es nulo para cualquier desplazamiento virtual compatible con las ligaduras del sistema o restricciones. Claro, una fuerza, recordemos, si ustedes quieren calcular el trabajo por una fuerza, pues hay dos condiciones, que existe una fuerza y que exista desplazamiento. Si no hay desplazamiento, físico hablando, físico, o sea, el trabajo sería nulo. Entonces, el desplazamiento virtual, delta R, es una herramienta, ojo, conceptual, que solamente está en nuestras cabezas, en mecánica clásica, que nos permite analizar entonces sistemas que no son tan sencillos, y que pueden realizar movimientos que pues, para nosotros sea difícil de caracterizar.
en un futuro. Entonces, va a ser muy útil entonces, para estudiar el equilibrio y las fuerzas en sistema, donde los métodos directos DCL, donde ustedes pueden dibujar el DCL, podrían ser difíciles de aplicar. Entonces, para nosotros va a ser complicado y para algunos sistemas hacer nuestro DCL. Entonces, acá tenemos un cuadrito, simplemente para que ustedes lo puedan ver de una manera más corta acerca de lo que es desplazamiento virtual y desplazamiento real. ¿Ok? Entonces, se habla acerca de la dependencia del tiempo. Se pueden comparar la consistencia o las ligaduras, la influencia de fuerzas y su naturaleza para cada uno de los desplazamientos virtual y real. Vamos a hacer un ejemplo de una partícula confinada a una superficie. Supongamos que una partícula está confinada a moverse sobre una superficie esférica de radio R. La ecuación de la ligadura, como ya habíamos visto anteriormente, va a ser esta. Un desplazamiento virtual sería un cambio infinitesimal en las coordenadas X, Y y Z, tal que la partícula pues permanezca sobre la superficie esférica. Por ejemplo, que tiene delta X, delta Y, delta Z. Eso implicaría entonces, ojo, que X por delta X, Y por delta Y y Z por delta igual a 0. Y eso ustedes lo pueden deducir de la fórmula de arriba, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado. Si ustedes derivan, básicamente, ¿no? Obviando T, por ejemplo, ahí obtendríamos esta expresión, lo que nos asegura que el desplazamiento sea siempre tangente a la superficie. Un desplazamiento real, en cambio, dependería de las fuerzas que actúan sobre dicha partícula, como la gravedad, y tendría lugar durante un intervalo de tiempo dt. Recuerden, desplazamiento virtual, delta t igual a 0, en un desplazamiento real existe un tiempo pequeño, pero existe. Acá tenemos una imagen, digamos, algo que podríamos gráficamente, visualmente entender lo que es un desplazamiento real y un desplazamiento virtual. El desplazamiento virtual está representado por la esferita de color verde, verde olivo o algo así. Mientras que la esferita azul, ¿cierto? Sería el desplazamiento real. Más o menos, para que ustedes vean una imagen de lo que es un desplazamiento real y un posible, vamos a decir, un posible desplazamiento. No es real, pero es un posible desplazamiento. Ahora, ojo, matemáticamente los símbolos que hemos utilizado como delta y la letra D minúscula, lo asignamos al diferencial normal, ¿cierto? Lo vamos a ver acá. El ejemplo que mostramos anteriormente, ¿cierto? El movimiento de un ascensor con velocidad constante, ojo, velocidad constante. Entonces, el desplazamiento de la masa m, en este caso, sería igual a dx dz. Recordemos que el ascensor está subiendo verticalmente por una velocidad constante. La esferita puede moverse solamente horizontalmente. Entonces, a pesar de que, pues, ojo, si ustedes están dentro
del sistema, pues ustedes van a observar que la esferita solo se mueve hacia la derecha. O sea, solamente tendría componente horizontal. Mientras que así como ahora lo están viendo, si el ascensor se está moviendo, pues va a tener un dz. Pero recuerden que la velocidad es constante, vertical. Ahora, la ligadura, que en este caso es holónoma, es reónoma, la fórmula 1.8, vamos a tenerla en cuenta. Una coordenada generalizada adecuada acá sería X, bueno, acá se puede colocar como Q, ¿okay? Entonces, dice, ok, esto es lo que normalmente pues, nosotros podríamos escribir al respecto de R, el diferencial del vector posición, ¿cierto? Y recordemos que Z, reemplazado por la velocidad inicial, es constante siempre por el diferencial de tiempo. El desplazamiento virtual sería delta R, el cual estaría conformado por delta X y delta Z. Acá nuestra coordenada generalizada pues es Q en lugar de X y Z no se, no se tiene, es igual a 0. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos definir lo que es el trabajo virtual, simplemente recordemos que en lugar de diferencial de trabajo, escribimos variación del trabajo. Va a ser igual entonces al producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. En este caso, como es virtual, es el desplazamiento virtual. Recordemos que F sub I viene a ser entonces la fuerza que actúa sobre la partícula I. Esa fuerza que actúa sobre la partícula lo podemos escribir en dos partes, K sub I y Z sub I. K sub I es la fuerza motriz que actúa sobre el punto material que está limitada en su movilidad debido a ciertas ligaduras. En cambio, Z sub I es la fuerza de ligadura. O sea, estamos separando aquí dos partes. En dos partes. Por la fuerza motriz y las fuerzas de ligadura. Entonces, se cumple, en general, efectuando una sumatoria para todas las partículas componentes del sistema, por eso se aplica la sumatoria. Ojo, K sub I lo estoy llevando, digo, MI por la aceleración, estoy llevando hacia la izquierda, el cual lo multiplico escalarmente por el desplazamiento virtual. Lo mismo hago con Z sub I, ¿cierto? Para que al otro lado me dé 0. Entonces, fíjense, 1,18 se construye con 1,17, efectuando en 17 un producto escalar, o sea, por delta R sub I, y efectuando una sumatoria y desplazando el término de la masa por aceleración en 17 hacia la izquierda. Y obtenemos esta relación simple
Y acá, aplicamos lo que se conoce el principio fundamental del trabajo virtual, delta. No se, ojo, virtual, no se derivan matemáticamente, siendo, sin embargo, considerados como inequívocamente probados empíricamente. ¿Okay? Esta parte de acá, digamos, se afirma que es cero por la definición de los conceptos de desplazamiento virtual. Pero que en la práctica, recuerden que pues, todo tiene que ser comprobado experimentalmente, ¿cierto? Y lo que, pues, digamos, la práctica o la intuición nos dice que efectivamente, pues, es cero. Si no hay un movimiento real, las fuerzas de ligadura no pueden realizar trabajo. Entonces, este principio, ojo, este principio acá, 1.19, expresa el hecho de que para cada posible movimiento que tiene en cuenta las ligaduras del sistema, las fuerzas de ligadura no ejecutan ningún trabajo. ¿Sí? Entonces, muy importante acá, lo que menciona después, ojo, acá es el símbolo de sumatoria, si bien es cierto, es redundante acá, porque si utilizamos la regla de Einstein, era necesario la sumatoria. Pero acá sí es importante recordar que es una sumatoria. Quiere decir, ojo, que puede ser que alguno de los términos, ZI punto delta RI, pudieran ser diferentes de cero. Eso no quita, o sea, no se descarta, pero lo que sí se puede asegurar es que la sumatoria, se puede sumar todos los términos, vamos a obtener igual a cero. Vamos a ver aquí el ejemplo de una partícula en una curva suave, eso quiere decir que pues, no hay rupturas en la superficie. Suave significa que no existe ningún componente de la fuerza de restricción Z a lo largo de la línea de trayectoria, para este caso, sin ningún conocimiento concreto sobre Z. Lo más importante es eso, o sea, no tenemos que rompernos la cabeza como Z. Entonces concluimos con ello que Z debe ser perpendicular a la trayectoria. Y por lo tanto, ojo, por lo tanto, también el desplazamiento virtual. De tal manera que el producto escalar, pues, es exactamente igual a cero. El ejemplo de la mancuerna, recuerden que es dos esferitas unidas por una varilla. Para este caso, recordemos, se cumple que Z1 va a ser igual a menos Z2, ¿cierto? Tercera ley de Newton. Entonces, los desplazamientos virtuales de las dos masas se pueden escribir como una traslación común, delta S, a llamarle así, más una rotación adicional, cual vamos a escribir como delta X, de la masa M2 alrededor de la masa ya desplazada, que en este caso es M2. Entonces tendríamos esta relación, delta R1 igual delta S, delta R2, delta S más algo de rotación. Si nosotros insertamos en el principio del trabajo virtual 1.19, simplemente pues ejecutamos término a término y obtenemos que es igual a 0.
ya que delta XR, recuerden, es perpendicular a Z2 y la suma Z1 más Z2 sean respectivamente por bueno, tercera ley de Newton. Ok, entonces acá se puede entonces ver de manera explícita lo que nos dice el principio del trabajo virtual. Otro ejemplo archiconocido es la máquina de Atwood, bueno, de caída libre. Ahí tienen M1, M2 unidos por una cuerda. Ok, cuando no se mencione la masa de la polea, no vamos a tener en cuenta las dimensiones. Mejor dicho, la masa de la polea ideal. Entonces, para las tensiones Z1 y Z2, vamos a tener lo siguiente, que ustedes también ya lo conocían, ¿no? Como es la misma cuerda, decimos tensión iguales. ¿Ok? No siempre eso va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero si la polea se considera ideal, pues la tensión va a ser igual a ambos lados, ¿de acuerdo? Sin ninguna duda. Entonces, si agarramos el trabajo virtual, pues efectuamos nuestras operaciones. Recordemos que x1 más x2 pues, es constante, o sea, L, la longitud de la cuerda. Por lo tanto, la variación de L pues, es nula de por sí. ¿Okay? Entonces, efectivamente, el trabajo virtual es nulo. Un caso especial es las fuerzas de fricción, ¿cierto? En este caso, las fuerzas de fricción, ojo, no se consideran fuerzas de restricción o fuerzas de ligadura porque violan el principio del trabajo virtual. Eso quiere decir que va a haber determinadas fuerzas que aparentemente podrían ser consideradas como fuerzas de ligadura. Pues vamos a ver que en este caso, en particular, las fuerzas de fricción no se consideran como fuerzas de restricción. ¿Okay? Entonces, en lugar de Z, escribimos R, de acuerdo a lo que habíamos escrito en la fórmula 1.18. Entonces va a ser diferente de 0. Por lo tanto, las fuerzas de fricción exigirán una tensión especial más adelante. Recordemos que también la naturaleza de la fuerza de fricción, como es sabido, no es mecánica, no es electromagnética. Y algunas otras consideraciones que hay que tener en cuenta sobre la fricción. Ok, entonces acá damos por finalizado la clase. Esta es la teoría que se tenía que desarrollar en esta primera semana, la cual lo hemos cumplido. ¿Okay? Y continuamos entonces el día lunes a primera hora. Recuerden que el lunes lo vamos a dedicar principalmente a sus actividades de evaluación, práctica y de repente si es que tenemos las herramientas, podemos hacer algo de teoría para complementar lo que se hace los sábados. Ok, entonces, por favor, tengan en cuenta entonces asistir el día lunes
¿no? Desde las 8 para que ustedes no se pierdan de nada. No, eso va a depender de ustedes, porque acá en este caso concreto, eh, el que hagamos o no una clase virtual los sábados va a depender de ustedes, porque tampoco los quiero obligar a que vengan el sábado. No sé si es la única clase que tienen los sábados. Recuerden que este horario no es un horario que yo he escogido, sino es el horario que ya estaba establecido por el curso y quien lo dictaba, pues, realmente lo hizo así y quedó así. Claro, yo hubiese preferido que sea, pues, lunes, o luego el otro miércoles o viernes, pero se dio así. Aquí tenemos entonces la posibilidad de elegir, ¿no? Si ustedes lo desean, entonces, presencial, si desean virtual, por mí no hay ningún inconveniente, pues solamente va a depender de ustedes. Todos ustedes tienen que participar en esa decisión. Pero eso sí, el lunes a las 8 de la mañana los quiero ver ahí en el salón.